Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. En la antesala del feriado, el pasado viernes 28 de abril, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega Caicedo, emitió una sentencia de primera instancia a través de la cual declaró con lugar la denuncia presentada por la ex candidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo, en contra del ex candidato al Consejo Metropolitano de Quito, Alejandro Rodas, y le impuso al señor Rodas una multa de $8,925 y la suspensión de sus derechos de participación por 2 años. Esto luego de que en diciembre la abogada Jaramillo había presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por violencia política. Y vamos a preguntarle justamente a Jessica Jaramillo, que está conectada con nosotros, que le recuerde a la audiencia cuál fue la génesis de esa denuncia y por qué hoy se llega a esta sanción que es de primera instancia. Es una sanción de un juez que es susceptible de apelación, y si se emite la apelación deberá ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo le va, Jessica Jaramillo? Bienvenida, buen día a este espacio. Buenos días, Fabricio. Buenos días a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, decirles que por primera vez hemos dejado un precedente, el primer y único precedente en términos de violencia política en campaña electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que por haber sido objeto de agravios a través de una red social que es Twitter, y una vez que fueron materializados los mensajes de este ex candidato, cabe señalar, de la alianza Pachacutic-PID-Mover, este candidato a concejal que osó agredir de manera que intentaba ridiculizar la figura de una mujer como candidata a la alcaldía de Quito. Y en este sentido, se ha dejado este gran precedente, que es la primera sentencia que se emite por parte del Tribunal Contencioso Electoral en favor de una candidata y en contra de un candidato a concejal, y obviamente siendo esta la primera a nivel nacional, con lo cual se allana el camino para el resto de mujeres que se dedican a la actividad política y que por esas circunstancias son maltratadas, son objeto de humillaciones, objeto de burlas o incluso de cuestionar el físico en función de que si eso fuera lo importante para ejercer un cargo público. Así que creo que esta es una decisión importante que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral, que no habría sido posible si no habríamos presentado 2 pericias, la una que es la pericia informática de materialización de todo lo que son los chats y red social Twitter, así como una pericia de contexto. Esto es una pericia de enfoque de género dentro de estos mensajes, realizada por una perito antropóloga, pero sobre todo está toda la normativa internacional que ampara a las mujeres en el ejercicio de la actividad política. Las mujeres en este espacio tenemos que romper 3 techos, digo yo. El primero es el techo de cristal. El segundo es el techo billetera, es decir, las mujeres somos las que menos hemos gastado en campaña política, y obviamente los resultados también son, digamos, proporcional a aquello, ¿no? En campaña política se gasta muchísimo, y este es un elemento que debe contemplar el Código de la Democracia a través de una reforma para que no existan estas diferencias enormes de quién tiene más recursos puede gastar más en campaña. Y luego tenemos este techo sobre la violencia política que tenemos que soportar las mujeres, que deviene del machismo que es, digamos que prima dentro del espacio político. Así que para mí esto es un gran triunfo, no de Jessica Jaramillo, de las mujeres en todo el país, y de las mujeres que quieren hacer política y que muchas de las veces son agredidas, violentadas, burladas por el simple hecho de decidir hacerlo. Así que para mí, además de que
hemos podido presentar esta denuncia, puedo decir, y además de mi lucha por la ciudad y de haber logrado también que tenga el día de hoy un futuro diferente, podríamos decir que este es uno de los elementos que más me enorgullece porque finalmente estamos allanando el camino para las que vienen. ¿Podemos conocer cuál fue la génesis de la denuncia de Jessica Jaramillo? Sí, un mensaje de Twitter que decía que está pasadota de peso la man. Que hay un contexto, no por el físico, ¿no? Pero sí hay un contexto de burlarse, ¿no? Del físico de una mujer, de atentar contra la imagen, de decirle al electorado que una persona que tiene unas libritas de más no podría ir a ser candidata a la alcaldía de Quito, peor aún, ejercer ese cargo público. Esta es una condición que por lo general se nos atribuye a las mujeres, porque a las mujeres que estamos expuestas a la actividad política nos dicen si estamos gorditas, flaquitas, bien vestidas, mal vestidas y todo aquello que no corresponde, ¿no? Cuando lo más importante es precisamente la capacidad que tenemos para dirigir una ciudad o un país. Así que este es un pequeño gran paso para las mujeres del Ecuador. Seguramente va a apelar la decisión de primera instancia, pero del modo en que está elaborado el fallo y principalmente por las razones y por el reconocimiento tácito que existe por parte del propio denunciado respecto de la existencia del tuit y la intención de hacerlo y de otros tweets, ¿no? Porque finalmente el que se sentencia es aquel, pero habían mensajes peores previamente y previa a la calificación de la candidatura, como por ejemplo llamarle a una mujer mamalucha 2.0, o sea, esas son agresiones que no se pueden permitir en campaña. Así que creo que esta es una victoria, lo insisto, no solamente para Jessica Jaramillo, sino para las mujeres del país. La multa que el señor tendrá que pagar la paga directamente al Tribunal Contencioso Electoral. Eso, las mujeres no recibimos nada, pero esto es una multa de $8,200 aproximadamente. Y lo más importante, la suspensión de derechos políticos por 2 años. No se olvide que el denunciado entiendo que dicta clases en la Universidad Central del Ecuador, por lo cual haremos llegar una carta a la Universidad Central, que es una institución pública, dando a conocer el fallo y también pidiendo que hayan sanciones internas, porque entendemos que no es el primer caso ni ha sido el único. Son muchísimas mujeres, se han puesto en contacto conmigo, varias estudiantes de la Universidad Central, precisamente indicando que han existido varias agresiones, incluso a colegas docentes, ¿no? Doctora Jaramillo, ¿cómo se desarrolló la etapa, digamos, de sustanciación del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué tipo de descargos presentó el denunciado y qué tipo de pruebas de cargo presentó usted? Mire, en mi caso, la materialización de los documentos, de todo lo que es Twitter, esto es llevar a una notaría para que se certifique que la cuenta tal existe. El día de hoy la cuenta que está siendo denunciada está verificada como que el titular de la cuenta es la persona en mención. Yo prefiero no mencionar su nombre porque finalmente sería hacerle publicidad gratuitamente. Pero en todo caso, lo que le estamos diciendo es, él tiene la cuenta verificada, hay un escrito de contestación a la demanda en donde dice, más o menos lo que dice en la contestación es, sí, pero esa no es una agresión. Cuando todo lo demás que está alrededor del proceso, incluso la pericia antropológica, a pesar de que en el fallo, por alguna cuestión procesal, no la considera el juez, la pericia antropológica es la más importante porque es la que determina por qué razón es violencia de género. Claro. Sumado a todo esto, en el contexto internacional tenemos normativa como la Belén do Pará, la Convención para la Eliminación contra toda forma de discriminación contra la mujer, que también nos ampara, que hay un reconocimiento de derecho, que a las mujeres evidentemente no se nos puede juzgar en el espacio político por nuestros kilos de más o por nuestra forma de vestir, sino que por el contrario, el debate tiene que ser un debate de altura y no un trato humillante o un trato degradante que se ha intentado dar, pero sobre todo porque en el contexto político, porque en el contexto político el mensaje no es solo hacia la mujer, es a la imagen de una mujer y a la colectividad, es decir, a la sociedad. Es decir, lo que intentaba este señor es decirle a la gente que por ser gordita o por ser flaquita o por ser guapa o por ser no tan guapa, ¿no es cierto?, no podemos estar en la papeleta y no podemos dirigir una ciudad. Esos son estereotipos de género. Esos estereotipos tienen que modificarse en el espacio político
porque no podemos seguir nosotros pensando que la política es un espacio violento para nosotras. Y esa es la razón por la cual muchísimas mujeres no acceden al espacio político para evitar la violencia que hay internamente. Así que lo que hemos conseguido sí es un gran paso, es sujeto de apelación. Esperamos asimismo que la apelación no demore tanto tiempo y que se ejecutaría en el menor tiempo posible, a fin de que evitar que una persona agresiva y nociva para la sociedad y para las mujeres en particular llegue incluso a cargos como el tribunal, como el Consejo Nacional Electoral. Entendemos que es uno de los postulantes al Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, hay que hacer también un llamado de atención a la Comisión Ciudadana, al Consejo de Participación Ciudadana, que no se puede permitir candidatos que tengan precedentes de violencia o agresiones a mujeres en estos concursos públicos. Ahora, usted me dice que es la primera sanción de violencia política en el contexto de una campaña, porque sí se han dado sanciones, en cambio, por fuera de campañas. Por ejemplo, hay casos de, me parece, en el sur del país, la alcaldesa de Paltas, que justamente generó una denuncia por violencia política, la actual alcaldesa siendo vicealcaldesa, contra el alcalde, y una decisión de destitución de ese alcalde. Digamos que no es la primera vez que hay una sanción de violencia política, aunque usted nos aclara, sí, por primera vez en el caso de una campaña. Sí, por primera vez en una campaña electoral, que por lo general no se sanciona. ¿Por qué no se sanciona? Porque el trámite demora hasta después de las elecciones. Entonces, como no hay una sanción inmediata, nosotros planteábamos cuando proponíamos hacer cambios al Código de la Democracia, decíamos qué importante sería que se le sancione con 2, 3, 4 días de campaña o 4 días de suspensión de pautaje para que realmente exista una sanción inmediata. Pero eso no fue acogido dentro del Parlamento Nacional. Sin embargo, esta es una primera experiencia en términos de campaña electoral, en el momento de campaña electoral, lo cual sí va a marcar un precedente, porque lo que vamos obviamente a intentar es que en otras campañas esto no suceda para las mujeres que se postulen en las siguientes elecciones. Jessica Jaramillo, me envían un mensaje que creo que es pertinente trasladárselo a uno de nuestros oyentes y preguntarle, porque me parece totalmente pertinente que usted haya hecho una denuncia por violencia política, lo cual es así, pero al mismo tiempo, y esta es la inquietud que me plantean, ¿usted no incurrió en lo mismo cuando, por ejemplo, en varias ocasiones se refirió a un candidato como Choro u otro candidato como Chumado? ¿No estamos cayendo en lo mismo, pero del otro lado, doctora? No, mire, yo creo que es importante decir lo que son los candidatos que aparecen con una botella y haciendo sobre todo, digamos, una apología de la bebida como política pública. Realmente creo que hay que llamarles por lo que son. Y lo otro, pues ahí están los 10 procesos judiciales, uno nuevo que se viene, que es el de 17 millones de perjuicio en cámaras de seguridad, que yo creo que ya Quito debe cerrar ese proceso. Es decir, perdón que le interrumpa. Usted dice hay que llamarles como lo que son. O sea, usted tiene evidencias de que un candidato es chumado. Hay que llamarlo. Una apología, el candidato lo reconoció, además, ¿no? O sea, lo reconoció. Pero no ha dicho que es chumado, él ha dicho que se toma una cerveza. No ha dicho que es chumado. Yo también me tomo una cerveza, yo no soy chumado. Una apología, ¿no? Yo también de vez en cuando, pero no todos los días ni hago apología de eso en una campaña electoral. Esa es la diferencia. Mire, los políticos debemos entender que nosotros estamos expuestos a la mirada pública y que eso significa que la gente que nos mira, que nos puede querer o no, somos un buen ejemplo o un mal ejemplo para eso, ¿no? Una cosa es ser frontal, una cosa es ser una persona que usted reconoce lo que dicen, ¿no? Lo que son. Y otra muy diferente es hacer una agresión directa con una situación de género, sobre todo contemplando el tema de que las mujeres somos menos bien recibidas en la política. Es decir, a los políticos no les gustan las mujeres que pensamos con cabeza propia. Los políticos se resisten a tener en sus partidos mujeres que piensan con cabeza propia. Y eso sí va generando, de alguna forma, desincentivando el hecho de que las mujeres participemos en el espacio político. No, yo estoy de acuerdo en el hecho de que hay que elevar el nivel de la política, el nivel del debate político, sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo en que no se puede tratar a una mujer mal.
No se la puede tratar mal, no se la puede tratar así ni en redes, ni en público, ni mucho menos. O sea, hay formas que hay que respetar sin lugar a dudas. Pero le planteaba porque igualmente me dicen que el respeto debe venir de doble vía, me dice una de nuestras internautas, Jessica. Está bien. Una cosa es ser frontal y otra muy diferente, ¿no es cierto? Es ser grosero, agresivo, o peor aún, una persona. Lo que es importante aquí es que esta es una persona que tiene varios antecedentes de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito académico, aparentemente o presuntamente también habría denuncias de propios estudiantes de la universidad, habría denuncias también de varias mujeres en el ámbito político. Es decir, creo que el existir estos precedentes sí nos van dejando una imagen de quién es la persona que se ha presentado como candidato a concejal de la Alianza Pachakutik, Pete Mover, ¿no es cierto? Y que ha dejado mucho que desear porque no es el primer caso. Entiendo yo que habrían otros casos también que fueron denunciados en su momento al interior de una universidad pública y en varios ámbitos, incluso en el ámbito de la docencia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nosotros no podemos permitir que gente con estas características, imagínense el día de hoy, ¿qué pasa si pasa los filtros del Consejo Nacional Electoral? Podemos tener una autoridad de esas condiciones en el Consejo Nacional Electoral. Creo que es importante que nos pongamos a pensar a quiénes realmente estamos poniendo en los espacios públicos, y ese es un mensaje también para la clase política. Yo decía, ojalá, ahora que hay la renovación de la coordinación de Pachakutik, ojalá pudieran mejorar los cuadros que presentan en campaña, porque lamentablemente, fíjese usted todos los casos que hemos tenido de gente que llega a los espacios políticos y que no solamente son violentos o agresivos, sino que desconocen además lo que es la función pública y obviamente lo que significa el manejo de los recursos públicos. Entonces, es un mensaje también para la clase política, para que las organizaciones políticas puedan mejorar su nivel de representación. Correcto, doctora Jaramillo. Una última cosa, oficialmente ya han sido notificados, digamos, ya está corriendo el plazo de 3 días para que se ejecutaría la sentencia y en ese plazo eventualmente el denunciado presentar algún tipo de apelación. Así es, seguramente presentarán la apelación y esto se irá al pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero como le digo, yo he revisado la sentencia es bastante ecuánime, bastante firme, está bastante bien argumentada, difícilmente creo que esto cambie su estatus, pero sobre todo me parece que es esencial hacer este llamado al espacio político, a las organizaciones políticas, a la clase política del país para evitar y reducir al máximo la posibilidad de que gente con estos perfiles se cuelen dentro de las listas de las campañas electorales. Dios no quiera, imagínese una persona con esas credenciales en un espacio mayor, en un espacio de decisión mayor. Creo que también es parte de ir mejorando la política, el decir y el hacer, ir separando a quienes han sido violentos contra las mujeres. Y una cosita adicional, porque me escriben de la provincia del Oro, me piden que le pregunte si, por ejemplo, este tuit por el cual usted presentó una denuncia, tal vez pudo haber incidido en el resultado electoral del 5 de febrero, doctora. Bueno, la pericia antropológica señala claramente que es posible por la condición de la precisamente de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad completamente machista y patriarcal. Nos gustan las mujeres con un liderazgo mucho más varonil que una mujer un poco más femenina, y eso es a eso también se debe la situación que nosotros vivimos. Yo creo que este es un paso importante, no solamente para la sanción de estos casos, sino para promover que las mujeres nos hagamos cargo de estos espacios, que tenemos normas que nos amparan, pero sobre todo para que quienes quieran hacer el cambio en la política lo hagan desde sus trincheras, involucrándose. Mire, a veces la política no es muy bonita, es un espacio duro, descarnado, complicado, y a la gente honesta como nosotros no es que ganamos nada, ¿no? Perdemos mucho, eso sí, pero déjeme decirle que es la única forma de que las cosas cambien. Y yo estoy muy contenta de además haber logrado y contribuido con esta primera sentencia a nivel nacional en este tipo de casos. Y luego también agradecerle al movimiento de mujeres del que soy parte desde hace muchísimos años, a las
compañeras que vienen trabajando en varios espacios formativos, en espacios de defensa de nuestros derechos, y a las miles de mujeres que se han hecho eco de esta sentencia y de este mensaje, y que se alertó también por parte de la comunidad al propio Tribunal Contencioso Electoral en ese momento. Así que agradecerles a quienes nos han respaldado, decirles que nuestro compromiso con la lucha contra la violencia es de vida. Yo precisamente soy presidenta de la Fundación contra la Violencia y hoy me encuentro en la ciudad de Manta haciendo un trabajo de capacitación en temas que tienen que ver con participación ciudadana, con participación política, con Contraloría Social, y precisamente esa es la idea, que la gente que sí amamos este país nos involucremos, porque es el único camino con el cual vamos a poder cambiar la realidad que vivimos. Muy amable, gracias Jessica por el tiempo. Ha sido Jessica Jaramillo, ex candidata a la alcaldía de Quito, conversando aquí en A Primera Hora con su reacción respecto de esta sentencia de primera instancia emitida por un juez del Tribunal Contencioso Electoral a propósito de un tuit que claramente la violentó a la candidata Jaramillo, provocado, escrito por un adversario político, ¿no? Esta sentencia de primera instancia puede ser apelada, habrá que ver justamente si el denunciado procede con ese otro recurso jurídico. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.